Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva charla. En esta ocasión vamos a hablar sobre la anatomía respiratoria, específicamente sobre tráquea, bronquios, pleura y pulmones. Vamos a empezar hablando un poquito sobre la tráquea. La tráquea es un tubo que mide de 9 a 15 centímetros, que está compuesto por unos anillos en forma de C. Esos anillos en forma de C son de 16 a 20 y son en forma de C porque atrás de la tráquea se encuentra el esófago. Entonces, si fueran anillos completos, el esófago no podría hacer su movimiento peristáltico bien y se vería afectado pues el proceso de deglución. Por eso es que atrás la tráquea tiene su membrana fibromuscular para facilitar el proceso de deglución. La tráquea empieza en C6 y puede llegar hasta T4 o T5. Esto depende pues del movimiento diafragmático. Otro punto importante que hay que conocer es la carina. La carina es este punto donde se bifurca la tráquea para darle paso a ambos bronquios. En las relaciones anatómicas de la tráquea encontramos varias. La más importante pues es la glándula tiroides, como vemos aquí. El istmo está en los tres primeros anillos traqueales, los lóbulos laterales y el vértice pues también lo vemos aquí en la tiroides. Y la base puede llegar hasta el sexto anillo traqueal. Más lateral están pues las carotidas primitivas que podemos ver en esta imagen de Netter. Entonces también podemos ver los músculos infraoideos que están relacionados con la tiroides y por ende con la tráquea. Y estos son el homoioideo y el esternoioideo. Son los músculos más externos, más superficiales. Cuando los removemos podemos encontrar otros dos músculos, el esternotiroideo y el tiroideo. Este esternotiroideo es importante porque es el músculo que está más íntimamente relacionado con la glándula tiroides. Otro aspecto importante que hay que mencionar es que detrás de la faringe está el espacio retrofaríngeo y caudal. Pues caudal a eso está la tráquea, entonces es su relación craneal. El esófago es su relación posterior. Ya hablamos sobre la membrana fibromuscular y la tráquea está recubierta por una fascia que se llama la fascia pretraqueal. Esta presenta un engrosamiento que forma un ligamento. Este une la tráquea con la glándula tiroides. Aquí no se ve pues bien el ligamento tirotraqueal o ligamento de Berry y aquí está pues la relación que tiene con el esófago. Esta es una visión posterior. La tráquea presenta un drenaje venoso principalmente dado por las venas tiroidea inferior. Sin embargo, también puede haber pues una colaboración de la vena tiroidea media. La vena tiroidea inferior drena en el tronco brachiocefálico derecho, que posteriormente va a la vena cava superior y termina en la aurícula derecha del corazón. La vena tiroidea media, por su parte, drena en la vena yugular interna. La glándula tiroides está irrigada por la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior. Pero la sangre que va de la tráquea proviene esencialmente de la tiroidea inferior. Un aporte vascular pues mínimo sería la arteria tiroidea superior, la arteria bronquial, la arteria mamaria interna, pues serían pues como otros aportantes, pero el esencial es la arteria tiroidea inferior. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los bronquios, que es lo que está más abajo de la tráquea. Hay bronquios derechos y hay bronquios izquierdos. Pues hay un bronquio derecho principal, hay un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Como podemos ver, el bronquio derecho es más corto, es más vertical. Aquí no se nota muy bien, pero el bronquio derecho es más ancho, mide aproximadamente 2.5 centímetros. Por su parte, el bronquio izquierdo es más largo, vemos que es más acostado, es más horizontal, es más estrecho y mide aproximadamente 5 centímetros. Aquí retomamos el tema de la carina. La carina es la bifurcación que hay en los bronquios.
Entonces, aquí tenemos el árbol bronquial, tenemos los bronquios principales que sacan un bronquiolo para cada lóbulo del, del pulmón. Entonces tenemos un bronquiolo, otro bronquio y otro bronquio. Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces los bronquios se llaman de la siguiente manera: apical, posterior, anterior, eparterial, lobular medio, basal anterior, basal lateral, basal posterior. Y para el lado izquierdo se llaman lobular derecho, anterior a pico posterior, linglar, lingular superior, anteromedial, lingular inferior y basal lateral. Es importante definir bronquio y bronquiolo. Hace poco tuve un error, me excuso por ello. Se empieza a llamar bronquiolo cuando dejan de tener su tejido muscular. Entonces vamos a seguir con la irrigación de los bronquios. Los bronquios son muy exclusivos, tienen su propia arteria, las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta. Tenemos la arteria bronquial superior izquierda, la arteria bronquial inferior izquierda y la arteria bronquial derecha. Para el lado derecho simplemente hay una arteria porque es un bronquio más cortico. El drenaje también tienen su propia vena, la vena bronquial derecha, que vemos que drena a la vena ácigos, y la vena bronquial izquierda, que vemos que drena a la vena hemiácigos accesorio. Vamos a hablar ahora sobre los pulmones. Vemos que hay un pulmón derecho y hay un pulmón izquierdo. El pulmón derecho tiene tres lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. El lóbulo superior y el lóbulo medio están separados por la cisura horizontal. El lóbulo medio y el lóbulo inferior los separa la cisura oblicua. En el lado izquierdo tenemos un lóbulo superior y un lóbulo inferior separado por la cisura oblicua. En el lóbulo superior hay una língula que aquí no se ve bien, pero esa língula hace las veces pues varía las veces del lóbulo medio. Entonces vamos a seguir aquí con los pulmones. Sabemos que los pulmones reciben las arterias pulmonares para hacer el proceso del intercambio gaseoso y envían las venas pulmonares con la sangre ya oxigenada para ser bombeada al resto del cuerpo. Esta zona aquí, en la que entra pues como el paquete vascular, se llama el ilio. El ilio pulmonar es donde entra el paquete vascular. También es importante conocer los segmentos broncopulmonares. Entonces vemos que aquí esa imagen lo separa con colorcitos. Por ejemplo, el pulmón derecho. En el lóbulo superior tiene apical, posterior y anterior. En el lóbulo medio tiene el lateral que se ve aquí y tiene el medial. En el lóbulo inferior tiene el superior, el basal medial, el basal anterior, el basal lateral y el basal posterior. Por su parte, el pulmón izquierdo tiene el lóbulo superior, tiene un apical posterior, un anterior, un superior y un inferior. Este superior e inferior hacen parte, pues serían la língula, que como ya dijimos haría las veces del lóbulo medio, el anterior basal, el lateral basal y el posterior basal. Esto es importante porque son la unidad funcional más pequeña del órgano. Esta división es para poder realizar una remoción en caso de que el pulmón sea comprometido, como en algún cáncer o en algún trauma. También tenemos la pleura. La pleura es al pulmón como el pericardio es al corazón. Entonces es un recubrimiento que tiene. Hay una pleura visceral y hay una pleura parietal. La pleura visceral es la que se pega íntimamente con el pulmón. Está en los pedículos, voltea, hace un giro sobre sí misma y no se adhiere íntimamente al pulmón, sino que se une a las paredes que rodean al pulmón. Hay una porción costal, una porción mediastínica y una porción cervical.
La pleura cervical forma una cúpula en forma de copa sobre el vértice que alcanza su cima 2 o 3 centímetros por encima del nivel del tercio medio de la clavícula y a la altura del cuello de la primera costilla. Está reforzada por una extensión fibrosa de la fascia endotorácica de la membrana suprapleural. La membrana se inserta en el borde interno de la primera costilla y en el proceso transverso de la vértebra C7. Este es el drenaje linfático que tienen los pulmones. Es importante mencionar que todo drena aquí y aquí en el ángulo yugulo-subclavio. También que los pulmones, los nodos son llamados pulmonares. Los nodos que están entre el bronquio y el pulmón son los broncopulmonares. Los nodos que están entre la tráquea y los bronquios son los broncotraqueales. Y los que están en la tráquea son los nodos traqueales. Como ya dije anteriormente, toda esta linfa drena en el ángulo yugulo-subclavio. Esto fue todo sobre pulmón, sobre tráquea, bronquios, pulmones y pleura. Los espero en un próximo video.